Yo creo que a muchos de ustedes los conozco, así es que muy bienvenidos. Para nosotros hoy día es realmente un placer comenzar este evento para dar el lanzamiento a nuestro programa Negocios Transparentes, que así le hemos denominado a este nuevo programa, porque el empoderamiento social, el nivel de rigurosidad que las sociedades les exigen a las empresas del siglo XXI, proviene, por un lado, de un acceso multidimensional a la información, pero también a hechos concretos que han evidenciado un débil desarrollo de la cultura ética al interior de las empresas, provocando altos grados de desconfianza hacia el quehacer empresarial y su genuina vinculación con los grandes desafíos que enfrenta hoy día la humanidad. En el marco de estos estándares, la ética ocupa un rol central, que no solo plasma las convicciones de las compañías, sino que además contribuye o quiebra el tejido que puede ser débil que la empresa sostiene con los territorios en los que opera y con la sociedad en general. El World Business Council declara que en todo el mundo hay una tendencia hacia la total transparencia sobre los desafíos y los esfuerzos por desarrollar negocios éticos, identificando claramente las expectativas de los proveedores, los clientes, los socios comerciales, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad civil. Negocios Transparentes ha sido diseñado y desarrollado en el marco de la línea temática de ética y gobernanza. Y del total de los programas que dependen de cada una de nuestras 6 líneas de trabajo, en base a las cuales organizamos nuestro trabajo, este es el programa más antiguo y dio origen a nuestros primeros esfuerzos en medir los avances de las empresas participantes a través del establecimiento de indicadores que conforman una línea base a la que le vamos dando seguimiento durante todo el periodo de duración del programa. En Acción Empresas tenemos la convicción que la ética en los negocios es tan determinante que sin ella el desarrollo sostenible y la reactivación económica del mundo post-pandemia no es posible. Por lo mismo, es un honor para mí dar inicio a este evento, que espero sea una instancia que afiance el compromiso de todas y todos con la probidad y la ética en la gestión de nuestro quehacer y nos motive a todas las empresas socias de Acción a participar de este programa que hemos denominado, como les decía, Negocios Transparentes. Contamos con 3 destacados expertos que nos van a acompañar para luego de una exposición que nos va a hacer Alicia Meri, jefa de la línea temática. Vamos a conversar con Álvaro Pessoa, con Germán Heufelmann y con Patricio Valenzuela, a quienes desde ya le agradezco muchísimo su disponibilidad y haberse dado este espacio para estar hoy día con nosotros. Quiero presentarlos porque todos realmente tienen unos currículum muy impresionantes y es importante saber con quiénes vamos a conversar. Álvaro Pessoa es ingeniero comercial, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y doctor en Filosofía y Letras y máster en Artes Liberales de la Universidad de Navarra. Álvaro es director académico del ESE Business School de la Universidad de los Andes, profesor de ética de muchos de nosotros, seguramente los que estamos aquí, y además tiene importantes membresías y actividades académicas a nivel internacional. Es autor de 7 libros y de varios artículos académicos sobre ética empresarial y filosofía política, publicados en Chile y extranjero. Muy bienvenido, Álvaro, y gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Marcela, es un honor. Germán Heufelmann, lo quiero presentar ahora. Él cuenta con un máster en Science and Corporate Governance del Business Ethics de la Universidad de Londres. Es profesor del área de estrategia en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y CEO y socio fundador de Governart. Su investigación y docencia se enfocan principalmente en temas relacionados con gobierno corporativo, estrategias, compliance y sustentabilidad desde la perspectiva de creación de valor en el marco de los criterios ASG. Muchas gracias, Germán, también por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Marcela. Y finalmente quiero presentarles a Patricio Valenzuela, Concha. Él es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Actualmente es director general de regulación de conducta de mercado de la Comisión para el Mercado Financiero. Ha colaborado en la elaboración y tramitación de distintas iniciativas legislativas y normativas para mejorar los gobiernos corporativos de las entidades del mercado de valores
y protección a los inversionistas, entre otros temas, y ha participado en distintas instancias internacionales y también ha sido muy colaborador con nosotros y ha participado en muchos de nuestros encuentros, así que muchas gracias, Patricio, también por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Marcela. Y antes de comenzar lo que va a ser seguro un súper interesante conversatorio, quiero dejarlos con Alicia Meri. Alicia es la jefa de la línea temática de ética y gobernanza, y ella nos va a presentar los lineamientos y el contenido en general que va a tener nuestro programa. Así es que adelante, Alicia, te dejo el micrófono. Gracias, Marcela. Bueno, me corresponde el gusto de compartir nuestro nuevo programa. Les quiero preguntar si se está viendo en modo pantalla completa la presentación. Se ve perfecto. Sí, perfecto. Le damos entonces. Bueno, nuestro actual programa tiene también su historia. Se funda efectivamente al interior de la línea de ética y gobernanza. Hace ya varios años el antiguo directorio de acción y el equipo directivo deciden que es importante para Acción que podamos trabajar fuertemente en materias de ética y probidad, con el objetivo de aportar a que nuestras empresas desarrollen y establezcan una cultura corporativa como de ética, con base en la ética y la integridad, obviamente como con el objetivo de ser esto una herramienta concreta para mitigar al máximo los riesgos y costos que obviamente todos sabemos tiene la corrupción. Y es así como lanzamos un primer programa, Más Probidad Ciclo 1. Después tuvimos un Probidad Ciclo 2, que es el que les estoy mostrando en pantalla en este minuto, que tuvo 3 pilares de trabajo: los sistemas de compliance, gestión de conflictos de interés, y partimos incipientemente trabajando con cómo integrar la cultura ética en la empresa. Tuvimos participando a 20 empresas, que son las que vemos acá también, y varias de ustedes los pude ver presentes en este momento. Dentro de los indicadores que medimos en esa oportunidad, en este programa que terminamos en diciembre 2020, pudimos ver que efectivamente teníamos un buen nivel en políticas y normativas de sistemas de compliance y que habíamos gestado avances y en la implementación y la alineación de los sistemas de incentivos con lo que es el propósito de la organización, ¿no? Con su misión, visión, valores. Y por otra parte también veíamos que teníamos aún que trabajar en lo que era la promoción de la ética al interior de las compañías. Bueno, y así entonces nos lanzamos este año con el programa al cual ya le cambiamos incluso nombre. Ya no se llama Más Probidad, como ustedes ven, se llama Negocios Transparentes, y hoy día es su kickoff. Tenemos un comité temático de 10 empresas que nos acompañan justamente y nos han acompañado en la elaboración de este nuevo programa, y que además constituyen el equipo de trabajo más cercano para nosotros en Acción, que nos van dando también las luces y nos van poniendo las luces altas justamente de hacia dónde tienen que caminar, dónde están los principales desafíos en materias de compliance, ética, contraloría, etc. El objetivo del actual programa es, como vemos acá, es promover el desarrollo y el establecimiento de una cultura ética corporativa, pero como base en la que se funde la gestión de la sostenibilidad. O sea, sabemos que en el fondo sin ética no sirve de mucho hablar de sostenibilidad. Tenemos 3 pilares. Perdón, que estoy admitiendo también al mismo tiempo a las personas que se van sumando a nuestra sesión. Tenemos 3 pilares de trabajo, y en estos pilares, ahí sí, que son cultura de integridad y propósito, tenemos una bajada en la que vamos a trabajar aquí indudablemente fuerte con todo lo que dice relación con que es indispensable que las compañías hagan un compromiso absolutamente explícito con la sostenibilidad. Y eso, por supuesto, el DSD es
el tener códigos de ética a la altura como corresponde, lo mismo también los sistemas de incentivos, e ir más allá del cumplimiento de la ley. Eso es lo que queremos impulsar fuertemente. Por otra parte, sabemos que están siendo hoy día cuestionados fuertemente los directorios en las diversas compañías, y en ese sentido, qué importante es que podamos ver y conocer y ojalá poder ayudar a que efectivamente todos los criterios ESG, ambientales, sociales, de gobernanza y justamente de riesgo de posibles vulneraciones a derechos humanos puedan ser efectivamente temas que se traten en la cotidianeidad en los directorios. Para esto indudablemente también hay temáticas importantes de ver respecto a cómo están conformados ellos y qué tanto se están capacitando nuestros directores en todas estas temáticas. Luego, en lo que es transparencia de datos y reportabilidad, de todas maneras, el desde que esperamos es que todos estén cumpliendo con tener reportes de sostenibilidad público y que tengan el visto bueno de los directorios, también que puedan estar implementando o impulsarlos a implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos. Lo mismo también cuáles son los planes de acción que se están ejecutando para idealmente prevenir y mitigar los riesgos en los criterios ASG. No les quiero dar la lata de ponerme a leer cada uno de los indicadores que componen cada uno de los 3 pilares, pero esta presentación va a quedar para ustedes. Como ustedes, la idea es que cada uno pueda ir con cada una de las empresas que participen en el programa, pueda ir contestando estos indicadores que están viendo a continuación, del pilar de cultura de integridad, del rol de los gobiernos corporativos en la promoción de la sostenibilidad, y estos son los indicadores que vamos a trabajar en transparencia de datos y reportabilidad. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Tenemos esta medición de la línea base que les comentaba. Entonces, acá el punto es que vamos a partir ahora este mes y probablemente el subsiguiente, solicitándoles que contesten esta línea de base. El programa dura 2 años y anualmente vamos a ir haciendo un seguimiento del comportamiento. Entonces, lo que queremos hacer es ponernos desafíos a cómo vamos a ir avanzando en estos indicadores. Es muy importante también comentarles y aclararles a todos que la información que ustedes nos entregan no la hacemos pública de manera individual. Nosotros lo que sí hacemos es que damos a conocer el resultado global del consolidado de empresas. Por ejemplo, del Más Probidad anterior, se dan a conocer a nuestro directorio, por supuesto, y a ustedes como empresas socias, cómo fueron avanzando año a año. Pero en ningún caso se despliega información individual. Por otra parte, nos focalizamos en hacer presentaciones de casos de ustedes mismos, de las empresas, porque lo que importa acá es generar estos espacios de debate y crecimiento, y no solamente ver qué es lo que hemos hecho bien, sino que también cuáles son aquellos puntos en donde tenemos mayores brechas, desafíos, y cómo ayudarnos. Y para eso, obviamente, en algunos momentos vamos a tener que traer a expositores, no sé, pues de la academia, gente de primer nivel, en el fondo, que nos ayude a todos a avanzar. Y la idea es que después, al final de los 2 años, podamos tener y compartir entre todos un seminario con las mejores prácticas. Estas son las empresas que están hasta el momento comprometidas con el programa. Me falta, no sé si estarán presentes o no, los representantes de IANSA, con quienes conversé ayer, y se suman también a nuestro programa. ¿Cuál es el compromiso? Poder participar activamente en las sesiones de trabajo. Pedimos una asistencia mínima de 75% a las sesiones del año, que puedan responder que respondan la línea de base y los avances. Y acá tenemos cuáles son las personas los roles con los cuales esperamos poder trabajar. Son las personas que están a cargo de las áreas de compliance, auditoría, contraloría, fiscalía, ética, gobernanza en las diversas, en
las diversas compañías. Y estamos evaluando y en conversaciones con potenciales alianzas, con Chile Transparente, Governart, el ESE, aquí tenemos a su representante Álvaro Pessoa, y la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional, que cada vez ha ido tomando más renombre en el país. Eso es, Marcela, así que ahora te doy el paso para que puedas continuar tú. Voy a dejar de compartir para que puedas entonces dar inicio al panel de conversación. Muchas gracias, Alicia. Bueno, ahí tenemos los desafíos del programa. También aprovecho de agradecer nuevamente a todos los ejecutivos de las empresas que conforman nuestro comité ejecutivo, o comité temático, perdón, porque ellos destinan tiempo y nos acompañan con su experiencia para preparar este programa que de verdad responda a las necesidades y desafíos que las empresas están teniendo. Y muy contenta y agradecida también de las empresas que ya se han sumado y esperamos que ahora lo hagan se sumen más empresas. Bueno, vamos a ir entonces a la conversación. Como hemos visto en tantos planos, la profundidad del proceso de transformación actual exige que la transparencia sea un pilar fundamental en la gestión empresarial del siglo XXI. La historia de la humanidad con luces y sombras ha mostrado que la actual empresarial debe sustentarse en la ética. Pero no solo eso, hoy resulta esencial también incorporar nuevas exigencias en reportabilidad, en cómo estamos abordando los derechos humanos desde el corazón de nuestro negocio. Y por lo tanto, para conversar sobre esos temas, yo ya les había presentado a nuestro panel de lujo, así que quiero comenzar la conversación con Álvaro. Partamos por ti, Álvaro, para que nos puedas dar un marco general de los desafíos que tenemos hoy. Las empresas han definido su visión, su misión, su propósito, los valores, y esos son centrales en la definición de la identidad de la empresa. Y el concepto de la ética como pilar de la sostenibilidad y cómo ésta se practica ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces quería preguntarte, en tu visión, ¿cuál es la importancia y cómo movilizamos esta acción ética en todos los niveles de la organización? Y especialmente lo hemos visto, lo que hemos tenido el honor de participar o de tenerte como profesor en los casos prácticos, ¿cómo esta se baja en la toma de decisiones? ¿Cómo ves hoy día tú esa importancia y cómo ves que las empresas están avanzando en esa materia? Sí. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, Marcela. Hago extensiva a todo el grupo que trabaja usted y lo felicito por el lanzamiento de este programa de Negocios Transparentes. Yendo derechamente a tu pregunta, a mí me parece que, claro, es absolutamente clave que en la misión, en la visión y en los valores que declara una empresa esté puesto en un lugar centralísimo la dimensión ética, ¿no? de esa visión, esa misión del negocio en su totalidad. Cuando ya hablamos de valores, no todo tiene que ser necesariamente ético, pero se subentiende que lo ético está en el corazón mismo de esa parte de las declaraciones fundamentales de una empresa. Al mismo tiempo de decir esto, ¿no?, de lo cual estoy convencidísimo, uno podría decir que a veces, en algunas circunstancias, uno cuando lee las misiones, las visiones y ve los primeros valores que nos enuncian las empresas, parece poesía moral, llegan a ser conmovedoras. Lo importante es que no nos quedemos en esa primera instancia que es tan valiosa, ¿no? Yo de verdad invito de repente a que hagan el ejercicio de abrir y leer las visiones y las misiones de las empresas en Chile y en el extranjero, y efectivamente llegan a ser conmovedoras, ¿no? Están muy bien redactadas, cada vez mejor pensadas, y por supuesto con un tono ético apuntando a la sustentabilidad, y etcétera, ¿no? Pero lo importante es que eso baje a la organización, que no quede como un puro enunciado de buenas intenciones. Y a mí me parece que hay tres cosas fundamentales, Marcela, en esto. Lo tengo muy claro a esta altura. Uno es el liderazgo, ¿no? Los liderazgos al interior de la organización, partiendo por la cabeza de las mismas, por la alta dirección. Los liderazgos tienen que ser los que tienen que promover e impulsar el valor activo, ¿no?, de la ética, operativo de la ética en la organización.
lo tiene que hacer con su palabra, ¿no es cierto?, con sus invitaciones a los equipos de colaboradores y muy preferentemente con el buen ejemplo, ¿no? Yo creo que no hay nada que sea tan formativo y que muestre cómo se quieren hacer las cosas en una organización que lo que puede hacer el buen ejemplo, sobre todo proviniendo de los líderes, ¿no?, en toda la organización. Junto con el liderazgo se requiere desarrollar cultura, ¿no?, hacer cultura, ¿no? Y para hacer cultura hay que, como dicen los amigos sociólogos, socializar los códigos, los valores, no basta con declararlo, ¿no? Por otro lado, estoy diciendo, los líderes tienen que vivirlo y ejemplificarlo. Ahora digo, para hacerlos bien en toda la organización hay que hablar de ellos, hay que trabajar, hay que hacer talleres frecuentes, ¿no? Si no, se va debilitando, ¿no? Y la única forma es tener un trabajo permanente, continuo y pensado, bien planificado de cómo ir inculturizando permanentemente estos principios y valores para que se contribuyan realmente en vida organizacional. Cuando uno dice que una empresa tiene una cultura ética es cuando hay vida en lo cotidiano y en lo excepcional en una empresa se nota que esos valores se viven, esos principios se viven. Y en tercer lugar, bajarlos por la estrategia, como dicen algunos amigos míos, ¿no? No solamente quedando los grandes enunciados y en la visión y en la misión y en la declaración esencial de valores, sino que ver cómo operacionalizarlos, sistematizarlos, todo lo que se pueda, puesto que estamos ciertos que la ética en su último término es una realidad intangible. Pero uno puede, Marcela, buscar, como me parece que lo están buscando también ustedes a través del curso y lo que vienen haciendo hace tiempo, buscar procedimientos, procesos, índices, sistemas de mejora continua, etcétera, ¿no? Entonces, al final resumo 3 pilares para lo que tú me preguntas, ¿no? Liderazgo, por ejemplo, desarrollo de cultura y, en tercer lugar, procesos, sistemas y procedimientos. No me extiendo más para que esto sea una conversación y no un monólogo. Muchas gracias, Álvaro, porque en realidad me uno de lo último que tú dijiste, o de lo primero más bien que dijiste, de los liderazgos, y quiero enganchar esto con la pregunta a Germán, porque Germán tiene gran experiencia trabajando con directorios, gobiernos corporativos, que son actores clave en esta transformación de las organizaciones culturalmente. Sin embargo, fíjate que en el último reporte global de integridad 2020 de EY, el 35% de los encuestados cree que el comportamiento poco ético en su organización se tolera con frecuencia cuando los implicados son altos cargos. Ello, sin duda, bueno, deja un desafío grande ahí. Entonces, Germán, tu foco de trabajo en gobiernos corporativos y sustentabilidad desde la perspectiva de la creación de valor te ha permitido explorar, ver beneficios concretos que tienen de adopción de una estrategia cuando esta es desde el más alto nivel. Entonces, desde tu experiencia práctica, ¿qué es necesario que las empresas tengan en materia ética y las variables o incorporen y las variables ASG y derechos humanos en este quehacer de los gobiernos corporativos y cómo crees que se debe concretar en la práctica? Bueno, muchas gracias Marcela por la pregunta, gracias por la invitación, felicitaciones por el programa y también felicitaciones a las empresas que se han decidido sumar a esta iniciativa. Para responder tu pregunta, que es bien profunda, yo quiero partir por una mirada muy macro que es casi antropológica. A propósito de esta cifra tan baja, ¿no es cierto?, de directores que eran eventualmente considerados o cambiaban en base a prácticas que están al límite de la ética. Yo tengo la impresión de que somos un mercado en que el rol del director de empresas se valora más en base a lealtades versus profesionalismo. No estoy diciendo que no hay directores profesionales, pero el peso de la lealtad del director hacia sus dueños, entre comillas, los que lo eligen, es muy fuerte todavía en nuestro mercado. Y pasa generalmente en mercados donde hay una estructura de propiedad como la chilena, grupos controladores, estructuras de holding, etc. Y eso tiene algunos problemitas. Esa lealtad malentendida nos lleva a sanciones, a formulación de cargos, y a una serie de casos que hemos visto que no están muy alineados con las buenas prácticas.
ahí creo que juega un rol importante el concepto de transparencia. Y aquí me quiero detener en 3 puntos que para mí son esenciales. Transparencia entendida como un medio y no como un fin. No sé si se han preguntado por qué transparencia, por qué lo hacemos. Bueno, yo lo entiendo como un medio. ¿Y cuál es el fin? Que una corporación, una compañía, finalmente tenga un mayor valor en el tiempo. Y ese valor o creación de valor no solamente para sus dueños, sino que también para distintos grupos con los que se relaciona. Comunidad, empleados, clientes, proveedores, etc. Lo segundo, y creo que también lo van a poder vivir los que están en este programa desde el punto de vista de las empresas que apoyan el programa, creo que hay que ser súper sensato con el sentido de proporcionalidad en cuanto a la transparencia. Transparencia a toda costa, movilizar todos los recursos disponibles para transparentar todo, ya sea esto considerado confidencial o estratégico. ¿Hasta dónde llego en esta lógica de transparencia? Entonces creo que hay que mirar con atención la proporcionalidad de los esfuerzos a la luz de transparentar cosas. Y simplemente yo dejo ahí un punto que es súper esencial. Entender qué tipos de dueños tengo, es decir, entender la estructura de propiedad de mi empresa, porque si entiendo qué tipo de dueños tengo, probablemente pueda afinar la puntería en la proporcionalidad de la transparencia que me pide el mercado, entiéndase los dueños que están detrás de mi empresa. Y también yo diría esta mirada tradicional de mirar a los dueños, hoy día hay que agregarle un más, un plus, que es grupos de interés relevantes, que me parece fundamental. O sea, no solamente hoy día las lógicas de transparencia obedecen a rendirle cuentas a los dueños, sino que también a estos grupos de interés que son sensibles, están involucrados, son relevantes, etc. Si yo entiendo esta combinación de dueños y grupos de interés relevantes, creo que va a ser más fácil entender la proporcionalidad de mis esfuerzos en transparencia. Ahí probablemente Patricio lo va a comentar en su presentación, pero hoy día los esfuerzos del regulador están en una norma que van hacia una mayor transparencia del mercado en materias ambientales, sociales y de gobernanza. Por lo tanto, este es un tema que llegó para quedarse en nuestro medio y también hay evidencia de otros mercados de la región que van avanzando hacia allá. Incluso, no quiero ir muy profundo, pero incluso si uno entiende qué tipos de dueños tiene, podría entender qué tipo de estrategias siguen esos dueños en términos del tipo de información que quieren de mi empresa. Por ejemplo, si son inversionistas responsables, van a tener un gusto particular, un interés particular en pedir información sobre desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de las empresas donde invierten. Entonces, nuevamente, eso me ayuda a entender la proporcionalidad, la transparencia que yo tengo que entregarle al mercado. Y finalmente, y esto no sé si suena políticamente muy correcto, pero creo que es súper buen punto, desde la posición de ser empresa o de ser un ejecutivo en una empresa, y a la luz de que esa empresa tiene un propósito, también se le llama misión, visión, pero el concepto del propósito, tratar de entender cómo el poder del dinero del que invierte en mi empresa puede apalancar o apoyar ese propósito. Por ejemplo, si hoy día las AFP en Chile tienen una norma que les pide que miren más activamente los temas ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en las empresas donde invierten, probablemente, si hay AFPs que son activas en mirar eso, van a moldear, van a influenciar el propósito corporativo, van a ayudar a los ejecutivos a que el directorio tome mejores decisiones en pos de la transparencia, de los presupuestos, de la estrategia en materias ASG. Así que yo creo que esta combinación de transparencia como un medio, la proporcionalidad, entender quiénes están detrás de la propiedad de la empresa y los stakeholders relevantes, y por último, tener en cuenta que no es menor el poder de ese dinero que está allá afuera para ayudar al propósito. Creo que esa combinación nos puede guiar en cómo armar un buen programa de probidad, transparencia en estas materias. Muchas gracias, Germán. Bueno, tú nos hablabas ahí de la transparencia.
Por eso quiero ir con Patricio, que efectivamente desde la perspectiva del regulador, porque los valores, los gobiernos corporativos robustos quedan incompletos sin instancias de transparencia y reportabilidad, como tú nos señalabas. Cada actor contribuye desde un lugar a ir movilizando la adopción de nuevas formas de hacer negocios. Si bien es cierto, hay muchas empresas que han sido pioneras en reportar y se han ido forzando cada vez más por tener una reportabilidad que se haga cargo de las demandas y de los intereses de los grupos de interés. Por otro lado, también hay un regulador que ha ido avanzando en esa materia. Entonces, según tu trayectoria, tu experiencia, Patricio, ¿cuál crees que es el rol del Estado o qué debe incentivar para realmente que se adopten estas buenas prácticas? ¿Es solo un regulador o también hay un espacio ahí a un rol preventivo, educativo, en concreto, crees? ¿Qué pasos preparatorios debieran dar las empresas ante esta nueva norma en la que ustedes están trabajando de la Comisión para el Mercado Financiero? Sí, muchas gracias, Marcela, por la invitación a participar en esta iniciativa que, como Álvaro y Germán señalaban, es muy positiva para todos, ¿ya? Yo te diría que el Estado tiene distintos roles, ¿ah? El primero, el Estado es inversionista, y por lo tanto como inversionista también es bueno que adopte políticas de inversión responsables, ¿cierto? Y desde esa perspectiva me refiero a los fondos soberanos, por ejemplo, y que efectivamente como inversionista se preocupe de destinar los recursos a aquellos proyectos que son más sostenibles, que son sostenibles, digamos, en el tiempo. También es empresario, ya sea como en subsidio, en ausencia del sector privado o no. El Estado también tiene empresas y por lo tanto, por el sistema de empresas públicas, por ejemplo, todo lo que se ha podido avanzar en materia de gobierno corporativo, diversidad y ese tipo de iniciativas, el rol del Estado también es relevante y por lo tanto tiene mucho por hacer todavía en esos ámbitos. ¿Ya? Pero en lo que me atañe más en relación al rol del Estado en materia de regulación sectorial vinculada a las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, a las empresas que emiten valores, la verdad que es un mandato bien acotado pero bien potente en cuanto a que debe preocuparse que la información, como planteaba Germán, la información fluya hacia el mercado. Resguardando, como bien hacía alusión Germán, la sana reserva que debe tener cierta información de la empresa para que no termine deteriorando su valor por el hecho de estar difundiendo información estratégica, pero en un equilibrio que permita a quien no tiene la capacidad de controlar a la administración o saber en qué están los proyectos, hacerlo de manera remota, hacerlo a distancia. Por ejemplo, hay muchos inversionistas extranjeros que de repente necesitan saber qué están haciendo. Yo me acuerdo que en algunas conversaciones que son públicas y por lo tanto no hay inconveniente que lo cite, porque fueron mesas consultivas, donde participan muchas personas y como digo son mesas abiertas. La gente de BlackRock, que es un tremendo inversionista, nos decía, oye, por favor, ayúdennos a que las informaciones me las entreguen con antelación a la junta de accionistas para yo poder saber cómo votar, por quién votar y cómo la empresa está gestionando determinada materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que incluso inversionistas grandes a nivel internacional de repente se encuentran con faltas de información que no les permiten evaluar adecuadamente sus inversiones. ¿Ya? Entonces, como reguladores, nuestro mandato, nuestra obligación es asegurarnos de que exista esa transparencia, como bien decía Germán, como medio. ¿Como medio para qué? Para que los inversionistas que no tienen la capacidad de controlar a la administración puedan saber en qué está esa administración, ¿ya? Y por lo tanto reducir la simetría de información o tratar de resolver por la vía de la entrega de información algunos problemas de agencia que se suscitan en empresas que tienen la propiedad bastante más dispersa o en que puede haber traspasos de riqueza entre mayoritario y minoritario en aquellas sociedades que tienen la propiedad más concentrada, ¿ya? Entonces yo diría que el principal rol nuestro como Comisión para el Mercado Financiero es asegurarnos que la información fluya, que ésta sea oportuna, veraz, ¿cierto? Y suficiente, ¿ya? Y me voy a tener un poquito en la suficiencia, ¿ya? Porque cuando uno habla de información ambiental, social y de gobierno corporativo en general, no es tan trivial determinar cuánto, ¿ya? Que tiene que ver con la suficiencia, cuánto difundir, ¿ya?
Y de alguna manera lo que nosotros hemos estado haciendo es apoyándonos en estándares internacionales que de una u otra forma van llegando a un consenso entre lo que es necesario entregar y por lo tanto desde dónde parte la suficiencia. ¿Ya? Y me refiero a estándares como GRI, ¿cierto? Como TCFD, como la Iniciativa de Reporte Integrado, como SASB, una serie de estándares que de alguna manera van generando esos mínimos deseables para los inversionistas, y también obviamente nos apoyamos en otras iniciativas como la norma de las superdepensiones que de alguna manera obliga a los fondos de pensión a incorporar este tipo de factores en sus decisiones de inversión, ¿ya? Entonces, un primer desafío es, como digo, la suficiencia, y nosotros trabajamos en tratar de definir ese mínimo deseable, ¿ya? Y obviamente fiscalizamos que después se entregue a lo menos esa información, ¿ya? Y lo segundo tiene que ver con la oportunidad, ¿ya? Como les decía, tiene que ser veraz, suficiente, oportuna. La oportunidad, y eso tiene que ver el cuándo. ¿Cuándo? No solo cuánto reporto, sino cuándo lo hago, ¿ya? Y ahí la verdad que como reguladores tendemos a privilegiar antes que después, porque creemos que mientras antes tiene la información el inversionista, mejores decisiones puede tomar, ¿ya? Y ahí efectivamente, como bien mencionaba Germán, tenemos un problema, una problemática, que mientras antes obligas a la información a reportar la información que le es material, menos procesada está, menos fidedigna puede ser, o más sujeta a especulación, en el sentido de que mientras antes me obligan, menos tiempo tuve para evaluar y esperar ciertas definiciones o ciertos hechos que me dan mediana certeza de lo que tengo que reportar, ¿ya? Entonces, efectivamente, como reguladores tenemos un desafío, y ojalá que lo hagamos bien, pero eso los tiene que, los tiene que evaluar el mercado, ¿ya? Pero al menos tratamos, y ese es el compromiso, de hacer las cosas bien en cuanto a estar conscientes que hay que darle tiempo a la empresa para entregar información, pero presionarla para que lo haga lo antes posible, y que ojalá también presionarla para que entregue esa información lo más completa posible, pero sin quitarle una variable, no sé cómo llamarlo, la capacidad de poder mantener cierta información durante algún tiempo bajo reserva para efectos de no afectar el negocio que está realizando, ¿ya? Entonces yo te diría que para sintetizar, y como decía Álvaro, para que esto no termine siendo 3 monólogos, básicamente preocuparnos de que esta información ambiental, social y de gobierno corporativo se entregue de una manera oportuna, lo más completa posible, para que les sirva, como decía Germán, no por eso lo ha hecho de pedirlo, sino que para que les sirva a quien la va a utilizar, que es el inversionista o accionista, por ejemplo, en casos de sociedades que tienen más dispersa la propiedad, u otro accionista minoritario en caso de la propiedad concentrada. Yo te diría que eso por mi lado, Marcelo. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante porque tú lo ves desde la perspectiva, claro, del inversionista, pero hoy día fíjate que también cada vez más los consumidores, que somos todos nosotros, estamos cada vez más interesados en cómo las empresas se están comportando con sus propios colaboradores, con la cadena de abastecimiento, con el medio ambiente, etcétera. Entonces, información muy valiosa, en definitiva, para todos los grupos de interés. Pero esta información, como bien dices tú, además de veraz y suficiente, bueno, es importante que sea oportuna, y en eso hay que dar un empujoncito, porque si bien es cierto, hoy día un importante, casi la mayoría de las empresas que reportan en la bolsa están reportando, los reportes salen bien atrasados. Entonces hay que hacer esfuerzos ahí para que los reportes se hagan a tiempo los primeros meses del año en que termina esa reportabilidad. Ahora quisiera llevarlos al contexto de reactivación sostenible post-COVID-19, porque eso nos ha traído en múltiples planos muchos desafíos. O sea, han habido transformaciones muy profundas, o sea, cambios en la manera en que trabajamos. De hecho, hoy día estamos todos virtualmente acá en esta conversación, en este webinar, pero también, por ejemplo, el rol que han tenido las redes sociales, cómo han cambiado las cadenas de suministro, etcétera. Entonces quisiera preguntarle a Álvaro, volviendo contigo, Álvaro, Y, ¿cuáles crees tú que debieran ser las claves de una empresa ética en estos nuevos tiempos?
hay varias cosas, diré algunas nomás, ¿no? Para que podamos alcanzar a conversar. A mí me parece que lo primero es que van a haber cambios organizativos en la forma que trabajamos. Están ocurriendo, ¿no? Como esta misma reunión virtual que estamos teniendo ahora. Me he enterado esta última semana de 2 personas jóvenes que han sido contratadas por empresas muy conocidas, que no voy a mencionar, que los han contratado 100% online, en cosas que hasta hace poco tú no hubieses pensado, que no, en materia de inversiones y otras. Y el contrato incluye esto, esta cláusula, es completamente online, salvo la capacitación y alguna reunión esporádica extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista ético, fíjate de lo que estamos hablando, transparencia, ética, ¿no? ¿Cómo vamos a inculturizar a la gente? ¿Cómo vamos a hacer eso que antes hacíamos en la relación más personal? ¿Cómo el ejemplo de lo que mismo hablé en la primera parte, nosotros ante la primera pregunta, lo vamos a poder hacer visible por estas vías, ¿no? Yo creo que aquí hay un gran punto, ¿no? Yo creo que hay que ser innovativo, hay que buscar nuevas formas de mantener viva la cultura en las organizaciones, en transmitirla. Ya ese es un primer punto. Segundo, creo que hay que trabajar mucho el tema, voy a decir, la realidad de la relación entre trabajo y vida familiar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo más he escuchado a la gente en general mencionar, cómo desde el 18 de octubre, con lo que ello significó, y después con la pandemia, todo continuo, como que se mezclaron de otra forma las vidas personales, familiares, con la dimensión laboral de la vida personal. Bueno, probablemente todos, ante la necesidad, hemos tenido que buscar una buena solución de parche, ¿no? de emergencia. ¿Es eso sostenible en el tiempo? ¿No? ¿Qué es lo que va a haber que trabajar en esta materia? Es una buena pregunta y yo creo que va a ser muy incidente en lo que viene al interior de las empresas, ¿no? Cómo separar tiempo, ¿no? Cómo respetar tiempo, cómo autorrespetarse tiempo, ¿no? No siempre el problema lo pone la organización. Muchas veces es uno el que no logra parar al convertir la casa en oficina, por decirlo de alguna manera. Creo que se va a esperar de las empresas porque el estándar tuvo que crecer necesariamente más colaboración, ¿no? No solamente tener esa dimensión competitiva que se espera en la vida de una empresa, sino que me parece también apuntar a ser una entidad más colaborativa y probablemente esto asociado a lograr una mayor colaboración también entre los miembros de la misma. Una mayor integración, una integración más eficaz de las organizaciones y de las empresas con la sociedad. Pienso, Marcela, que es otro punto en que el estándar ha crecido, ¿no? A veces forzosamente, a veces muy generosamente, muchas veces con una mezcla de ambas dimensiones, da lo mismo. Yo creo que hoy día se espera, ya se esperaba y venía algo increciendo de esta tendencia, que las empresas se integren de modo más eficaz con la trama, con la red de la sociedad, ¿no? Generar otro tipo de alianzas, ¿no es cierto? Otro tipo de convivencia que no han sido tan habituales históricamente, ¿no? Y una pregunta clave que tiene que ver con la tecnología. Piensen que nosotros nos ha pillado el COVID en un proceso de transformación digital mundial gigante y de cambios tecnológicos que algunos llaman cuarta revolución industrial y algunos ya dicen la cuarta va pasando, estamos en la quinta. Aquí podemos discutir mucho, pero no se trata de entrar en esa discusión más teórica, ¿no? Pero es una realidad. Y además lo que ha ocurrido con la epidemia mundial es que ha ayudado a acelerarla, ¿no? Ha sido como un disparador, como un acelerante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las empresas con las nuevas formas de trabajo? ¿Qué van a hacer las empresas con aquellas personas que por los motivos que sean, muchas veces por edad, no van a ser capaces de adaptarse o subirse a estas nuevas tecnologías y van a quedar tal vez más inermes frente a las necesidades del mercado, ¿no? Eventuales bolsones de desocupación, o cómo reconvertir y ayudar, y no solamente decir cuánta gente no me sirve, me deshago de ella, ¿no? Que sería como una visión muy fría, muy utilitaria, pero probablemente que la sociedad no va a aceptar, ni me parece que es la más correcta intrínsecamente. Bueno, y después creo que con redes sociales, que también se ha disparado, ya esto también venía caminando,
cómo alinear un poco las conductas de los miembros de la organización con las de la organización, ¿no? Yo he conocido en los últimos 2 años 2 o 3 casos reales aquí en Chile de empresas que han tenido dificultades con colaboradores que han puesto en redes sociales a título personal cosas muy discutibles moralmente, pero que a su vez vinculan a la empresa, porque la persona abajo en su descripción sale donde trabaja y qué es lo que hace y en qué organización, ¿no? Entonces, de algún modo estás hablando de título personal, pero arrastrando a tu empresa, ¿no? Y una cuestión final solamente que quería comentar en el plano de la conversación. Me ha gustado mucho escuchar esto que ha dicho Germán, de la proporcionalidad en el transparentar, y en el transparentar como un medio. Y esto a mí me hace toda razón desde el punto de vista antropológico moral, porque el fin último es el mayor bien posible. Y hay que transparentar todo lo necesario, lo máximo posible, de cara al mayor bien posible. Pero hay cosas que si uno las transparentara, porque la noción de transparentar habla de algo translúcido. Antiguamente me parece que la palabra que se usó era la veracidad, ¿no? Habría que discutir nuevamente mucho aquí sobre figuras antropológicas, lingüísticas y visiones, pero lo que debe ser comunicado y conocido no es todo, ¿no? ¿Quién da a conocer todo lo de su vida, ¿no? ¿Quién da a conocer a 2 niños de distinta edad en las mismas informaciones sobre determinados temas? Y no es porque tú no quieras ser transparente, es porque estás comunicando cosas diversas o grados diversos de transparentar, porque estás pensando en el bien de quien está recibiendo esa comunicación. Este es un temazo, el de la transparencia, así como una cuestión radical o como una inclinación muy positiva que debe ser prudencialmente graduada. Pues dejo eso tirado ahí por si a alguien le gusta o quiere seguir peleando sobre esa mano. Muchas gracias, Álvaro. Sí, muy interesante esto que tú que nos comentas, esto del bien posible. Y obviamente hay que pensar el para qué, el sentido de que tiene esa transparencia y no per se, profunda, total. Sí. Entonces, ahí Germán nos pone un punto. Y Germán, llevándote a esta misma pregunta, pero desde la perspectiva de los gobiernos corporativos, porque todas estas transformaciones profundas son temas que, ¿cómo ves tú que se están abordando o se debieran abordar desde el gobierno corporativo? ¿Quiénes debieran ser los integrantes de estos nuevos directorios para estar en estas temáticas? ¿Cómo crees tú que estos temas, para que finalmente te dan una empresa ética, debieran tratarse en estos gobiernos corporativos? Gracias, Marcela, por la pregunta. Mira, yo creo que desde el punto de vista de un directorio, para que hablemos el mismo idioma, el directorio para mí representa el órgano esencial de gobernabilidad, de conducción, control, monitoreo en una organización, sea cual sea, club deportivo, una fundación, una empresa. Y por lo tanto, es un referente, querámoslo o no, el directorio es un referente. Y digo querámoslo o no porque algunas compañías, la gente que trabaja, los colaboradores, no conocen al directorio, es como una especie de figura lejana, que se reúne, entra por una puerta especial en unos autos especiales, salen por ahí. Bueno, el directorio es un órgano muy relevante en una empresa, organización. Y si tú analizas qué es lo que ha gatillado COVID, básicamente te encuentras con un escenario donde hay una alta incertidumbre. Esa incertidumbre a algunos les ha jugado en contra y los ha hecho estar sobreviviendo en sus negocios, a otros les ha hecho crecer su negocio y les ha ido muy bien con COVID. Hay sectores industriales donde ha sido una bendición COVID, por así decirlo, en términos de lo bien que les ha ido. Por lo tanto, si este órgano está rodeado de estas incertidumbres sin precedentes, una pandemia viene cada 100 años, ¿no es cierto? Yo creo que hay un elemento central aquí, que es el concepto de la diversidad en el directorio. Yo creo que es fundamental. Diversidad en el directorio. Y por favor, esto va muchísimo más allá de algo que es muy importante, que es la diversidad de género. Esto va
sobre todo orientado a diversidad, por ejemplo, de edades, de miradas, de entendimiento de este entorno. Porque si es un entorno cambiante y con incertidumbres, donde hay riesgos y también hay oportunidades, yo quisiera tener un grupo de personas que, dada esa diversidad, pueda captar, entender estos entornos cambiantes y transformarlos, ojalá, en creación de valor, etcétera, etcétera. Y también hay otro punto que me parece central. Quiero aquí hacer el doble clic porque quizás no lo dije con el énfasis adecuado. Transparencia como un medio para la creación de valor. Sí, pero hay que entender que hoy día el mundo juzga el valor también a la luz de los valores humanos. La misión, la visión, los valores. O sea, qué interesante cuando se puede crear valor corporativo, dinero, capitalización bursátil, como queramos medirlo, y en esa fórmula tiene un peso importante los valores que la comunidad, la sociedad percibe de una compañía. Esto se ha extremado en mercados en Europa, por ejemplo, donde la compra de un artículo, un bien, un servicio, se hace como un voto de confianza a los valores. Es decir, si yo tuviese 5 productos de distintas marcas con iguales atributos, yo prefiero elegir un producto en particular porque la empresa detrás o ese producto en particular a mí me representa dados los valores que transmite. Entonces es súper interesante cuando salimos de la conversación solamente del valor monetario y lo llevamos también a una conversación de valores. Y con este punto termino también, creo que todos tenemos una opinión respecto a productos que incluso ni siquiera compramos o usamos. Es el concepto del valor público. Es decir, si yo, por ejemplo, no soy usuario de, no sé, pinturas para pintar la casa, probablemente me voy a hacer una idea y voy a tener una noción de lo que pienso respecto a esos productos. Y si hay una compañía que produce pinturas, que está involucrada en un caso de mal compliance o gobierno corporativo, o sale en los medios, yo igual me termino haciendo una idea, aunque no compre pintura, tengo una idea de los valores y de lo que significa esa empresa o esa marca. Entonces, esto va más allá del cliente que tiene la empresa con sus productos, sino que cae en el ámbito de este concepto del valor público. Y en el valor público están los valores por sobre todas las cosas. Interesante, Germán, lo que tú transmites, efectivamente, y eso es lo que también se espera, que las empresas tengan ese propósito que defina cuál es el valor que generan a la sociedad de la que son parte. O sea, finalmente la empresa tiene un rol mucho más allá de solo generar un producto o un servicio, sino que de verdad hoy día debe conectarse con esas necesidades de la sociedad, transmitirle y sobre todo ser coherente en todas sus decisiones con esa definición de propósito que puede hacer. Y ahora quiero ir con Patricio, porque desde la perspectiva también del regulador, Patricio, ¿cómo ves todas estas transformaciones profundas que las empresas están viviendo? Y a tu criterio, ¿cuáles deberían ser esas claves de una empresa ética en estos tiempos? Sí, a ver, lo voy a graficar con un ejemplo que yo creo que Germán me va a entender y se va a reír, porque a él le tocó procesar perdón, la información de la norma de carácter general 385. Y si uno ve desde su emisión hasta el 2019, creo que había una empresa que había establecido sistemas de votación a distancia, ¿ya? Y en la respuesta de por qué no implementaban mecanismos de votación a distancia para las juntas de accionistas, me refiero, incluso para las sesiones de directorio a distancia, y la justificación era porque no era necesario, ¿ya? Porque estaban todos ubicados en Santiago, porque los accionistas tenían un gran controlador, y el minoritario en realidad podría tomarse un pasaje en bus e ir a Santiago, ¿ya? Hasta marzo del 2019. En abril, si tú le hacías la pregunta, no había empresa viable que no tuviera que habilitar, si no habilitó, un mecanismo de votación a distancia o de celebración de sesiones de directorios a distancia, por teletrabajo. Y parece que no era tan caro, ¿ya? Porque otros arguían que podía ser muy caro, efectivamente, adoptar este tipo de mecanismos, ¿ya? Entonces, ¿por qué te lo grafico con esto?
yo creo que COVID, desde la perspectiva de dar por cierto, de dar por hecho, de dar por seguras ciertas cosas, bueno, no me acuerdo cómo se le llama, pero ciertas premisas, hasta la idea, ciertas premisas, te las cambió, te las sacó, entonces yo creo que efectivamente el contexto actual de alguna manera le va demostrando a los directorios, a la propia empresa, de que tiene que tener una mirada distinta, que a veces no tiene que estar solo pensando en las situaciones que se han ido dando hasta el momento, que te pueden cambiar. No solo tiene que mirar la línea final del año del ejercicio, sino que tiene que estar pensando en la línea final de más adelante, ¿ya? Entonces, esa perspectiva, aquellas empresas que se preocupaban, por ejemplo, por los accionistas minoritarios y que habilitaban sistemas para que ellos pudieran participar desde regiones, tan simple como eso, o sea, accionistas que pueden estar en regiones, y la celebración de la Junta era en Santiago. Esa empresa que, no por exigencia legal, sino que como deferencia a su accionista minoritario, le hubiera habilitado el sistema de votación a distancia, o por deferencia al director elegido por algún accionista minoritario eventualmente que vivía en región, por la deferencia de dejarlo participar, facilitarle la participación en la Junta, habría estado mucho mejor preparada para una situación como la que se dio, y no tener que reaccionar y tratar de parchar y finalmente darse cuenta que a lo mejor el esfuerzo, el sacrificio, el costo no era tanto si hubiera estado pensando más bien en ese accionista o en ese director. Entonces, lo que yo veo, y lo mismo en muchos ámbitos, no sé, pues si algunos inversionistas, por ejemplo, hubieran sabido, o hubieran evaluado, o hubieran previsto el impacto que podía tener en las líneas aéreas, por ejemplo, una situación como la que se dio, en que de un día para otro pierde el 50% del valor tu capital, digamos, que no es algo trivial para un accionista, digamos, o para... Y disculpa, Marcela, que yo me hable de accionista, pero es que acuérdate que yo estoy en el rol de Comisión para el Mercado Financiero, entonces yo estoy de acuerdo que esto trasciende al accionista. ¿Ya? Incluso hay algunos que hablan de la tendencia del capitalismo, de los grupos de interés, más que el capitalismo del accionista. ¿Ya? Yo estoy consciente de ello, pero lo que te quiero decir es que acá estoy como regulador del mercado de valores. ¿Ya? Entonces, que de alguna manera fue una pérdida tan grande para el accionista que a lo mejor no habrá sido responsabilidad del director haberse puesto en alguna hipótesis, porque estas situaciones no son únicas. Es decir, ya nos había pasado con no sé si se acuerdan, la gripe aviar, en que se cerraron aeropuertos, pero por 2 días, una semana. No sé si se acuerdan algunos que, bueno, a lo mejor yo estoy viejito, estoy como Julio Martínez ahí, ¿se acuerda, Julito? O el Sabito Lins, ¿no? Ya no me acuerdo, que estoy como ellos, pero quiero decir que no era algo que uno dijera del otro mundo. Sí, nadie pensó que iba a ser del impacto que fue, pero era medianamente previsible en cuanto a que había sucedido 2 años atrás, la gripe aviar, si mal no recuerdo, 2 o 3 años atrás, ya estoy muy perdido con los años, ¿ya? Pero de alguna manera esto te mueve el piso, y espero que así sea, porque al menos con algunos estudios que han salido de la OECD, en que en algunas jurisdicciones operan más rápido los tribunales en ámbito de resolución de conflictos entre accionistas o entre accionistas y administración, en que ya los accionistas están impugnando o demandando a los directores por no haberles entregado información de este tipo de impactos o no haberlas considerado en sus decisiones. Entonces, de alguna manera, yo espero que este sea un remesón y que de alguna manera fortalezca la ética en la empresa y sistematizar o profesionalizar, como decía Germán, creo, si mal no recuerdo, profesionalizar, no porque no hayan profesionales en los directorios, sino que profesionalizar el directorio en el sentido amplio de la palabra. Es decir, que se haga un proceso sistematizado de análisis de este tipo de impactos y de este tipo de situaciones. Entonces yo creo que efectivamente este remesón fue bueno en el sentido de que hacia adelante creo que nos deja en mejor pie a todos para evaluar este tipo de situaciones, pero lamentable, eso sí, que se dio, perdón, con la pérdida con la pérdida de valor económico y con los dolores de cabeza que tuvo para muchos. Así es, Patricio. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha pasado volando esta hora. La verdad que la conversación de estos temas da para mucho, pero por ahora los queremos dejar con gustito a poco porque ya tendremos nuevas oportunidades para volvernos a juntar
Sabemos que todas las medidas de ética y gobernanza fortalecen no solo la reputación, sino que es lo que es la base y es lo que va a permitir que las empresas se sostengan en el tiempo. Nosotros como Acción Empresas estamos felices de poder contribuir a través de este programa y que espero felicitar nuevamente a las empresas que nos acompañan, desearle mucho éxito e invitar a muchas más que se integren porque vamos a tener un periodo ahí en el cual se van a poder sumar. Quiero agradecer, pero de todo corazón, a Álvaro, a Germán, a Patricio, por sus interesantes visiones, perspectivas que han compartido hoy día con nosotros, y los animo a que sigan aceptando nuevas invitaciones que vamos a tener para seguir profundizando en estos temas. Y a todos los que nos acompañaron hoy día, muchísimas gracias por su participación. Gracias a los tres. Si quieren decir alguna palabrita de despedida, les dejo el micrófono. Bueno, yo solamente decir gracias nuevamente también a todas las personas que nos han acompañado esta mañana tarde, ¿no? Ya hemos cambiado tarde. Y desearles muy buen éxito con este nuevo programa de negocios transparentes en Acción Empresa. Gracias por la invitación. Yo también agradecer por la invitación y plantearles un desafío. No se olviden de la parte interna corporativa. Este mundo cambió y también cambió en las estructuras. Esto ya no es un tema de fiscalía, no es solo un tema del área de relaciones con inversionistas. El gerente de sustentabilidad no puede hacerlo solo en esto, créanmelo. Entonces, hay un doble desafío. Está el desafío de ver con quién trabajo en la interna, hacer alianzas, trabajar con equipos de otras áreas, es fundamental. Y lo segundo, yo nunca viví una época donde hay tantos estándares conviviendo al mismo tiempo. Entonces también está el desafío de, abro comillas, profesionalizar el conocimiento de las materias ASG de cara a la transparencia hacia los mercados. Así que ojalá y también lo tomen como un desafío oportunidad. Gracias, Germán, por tu consejo. Bueno, sumarme a los agradecimientos y de verdad para mí, y yo creo que obviamente también para toda la Comisión para el Mercado Financiero, es un verdadero placer poder apoyarlos, ya sea en este tipo de lanzamiento o en este tipo de iniciativa. Así que muchas gracias, Marcela, y a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Alicia, y también gracias por la presentación y el impulso que le estás dando al programa, y que Marcela también nos está apoyando en eso. Así que tengan muy buenas tardes ya. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.